Bueno, jóvenes, vamos a empezar con este tema, redes de computadoras. Es un tema que tiene relación con lo anterior. Al final empezamos a ver como la esencia de la tecnología de información con lo que son las computadoras y ahora vamos a lo que son las redes. Las redes de computadoras no es más que un conjunto de equipos y estos, la idea es llevar y por todos lados lo que son los datos y la información y que esté disponible para todas las personas. Aquí tenemos la definición concreta de lo que son las redes de computadoras. Es bueno tenerla de referencia en la memoria porque eso nos va a ayudar a entender mejor lo que es este mundillo de la tecnología de información. Tenemos que son conjunto de equipos y o dispositivos que son cosas diferentes y ahorita las vamos a analizar, interconectadas por medio de cables, señales u ondas. Es decir, va a haber una interconexión, o sea, una conexión directa o indirecta con los demás equipos y también con los demás dispositivos. Y esto se tiene que realizar a través de un medio físico. Ese medio físico pueden ser cables, pueden ser señales o pueden ser ondas. Al final son físicos y comparten información, recursos y o servicios. Depende de la necesidad. Pueden tener o compartir estos diferentes elementos y lo que vamos a hacer ahora es desglosar o descomponer esta definición para analizar cada uno de los elementos que la contienen. Empezamos por los equipos. Un equipo puede ser una computadora o todos sus similares, todos sus primos y hermanos. Una computadora normal, común y corriente que se puede conectar a una red, que puede ser una computadora de tipo Macintosh, una computadora de tipo PC, tipo laptop, de escritorio, con el sistema operativo que sea. Las computadoras, bueno, la que sea. También podemos hablar de tabletas, eh, que pues es algo similar a las computadoras, nada más de menor tamaño y más portátil, más portable. Teléfonos inteligentes. Hablemos de teléfonos inteligentes. Hay todavía por ahí existen algunos teléfonos celulares que no tienen un sistema operativo tal cual como el que tiene, por ejemplo, un iPhone o un Samsung o un LG o un smartphone de cualquier marca, ¿no? Que simplemente funcionan para, o tienen, sí tienen sistema operativo, pero pues es muy básico, funciona para a lo mejor tomar fotografías, mandar un SMS o una llamada telefónica. Pero no hablamos de esos, hablamos de teléfonos de tipo inteligente, ¿no? Que van a poder conectarse a alguna red. Pantallas de televisión que tienen sistemas operativos, que tienen procesadores y demás, ¿no? Yo aquí hablo de computadoras. Una computadora pues es realmente un dispositivo que tiene un procesador, que tiene un sistema operativo. Con eso basta para ser una computadora, aunque igual le pudiéramos meter más capacidades computacionales como la memoria y que seguro la tiene y dispositivos de entrada-salida. Pero bueno, al final de cuentas todos estos equipos son los que tienen posibilidad de conectarse a una red. Computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, pantallas, electrodomésticos como los hay ya cada vez más, ¿no? Lavadoras, refrigeradores que se pueden inclusive conectar a internet y tienen aplicaciones. Y consolas de videojuegos que también son computadoras en esencia y aunque a lo mejor tienen un propósito más específico, al final pues es una computadora con procesador. Bien, las computadoras necesitan también de ciertos dispositivos de red para poderse conectar a una red. Entonces, así se les llama, dispositivos de red. Existen varios y a lo mejor tienen características un poco más técnicas, pero empecemos a explicarlas de manera general, ¿no? El módem, han escuchado seguramente ese término. El módem viene de modulador, y no es más que un convertidor de señales. ¿Qué son las señales? Pues son algún tipo de distribución de energía eléctrica que ocupan los dispositivos y las computadoras para trabajar. Y todo eso se convierte, pues, a lo mejor en diferentes tipos de ondas o de señales, más bien. Hay diferentes tipos de señales que son las análogas y las digitales, o analógicas y digitales.
Las analógicas son las que existen físicamente y las digitales es una representación de ellas en códigos binarios. Eh, entonces lo que hace el módem es transformar estas señales de analógicas a digitales y al revés, de tal forma que si nosotros queremos comunicar algo a través de nuestra computadora, la computadora trabaja con señales digitales, ceros y unos básicamente. Y esos ceros y unos pues no pueden pasar a través de un medio físico como tal, como ceros y unos, sino tienen que pasar como señales de energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, hacemos algún tipo de contenido o algún tipo de dato en nuestra computadora, esa información se manda al módem y el módem lo que hace es transformar la señal de digital analógica para que pase a través de un cable o a través de una señal inalámbrica y llegue al otro lado de la red, a otra computadora, en donde va a haber otro módem que codifique esa información o que la transforme. Ahora de analógica a digital para que la pueda entender la computadora. A lo mejor son datos un poco complicados o alejados a ustedes, ¿no? A lo mejor dicen de qué está hablando este cuate, pero igual tengo que abordarlos y tratar de explicarlos de la manera más sencilla posible, porque es importante, les decía desde la otra vez, que ustedes conozcan las herramientas con las que están trabajando, aunque sea por encimita, no en cuestiones tan súper técnicas, pero por lo menos que sí sepan o se den una noción de cómo funcionan las cosas o de qué, con qué cosas están trabajando, ¿no? Que al final son sus computadoras, sus redes y demás. Un ruteador, un switch y un hub se comportan de manera similar. Son dispositivos que unen computadoras para que puedan comunicarse a través de las redes. Pueden ser alámbricos o inalámbricos, dependiendo si se utiliza un cable o simplemente señales a través del aire. Y funcionan, les digo, de manera similar. El más costoso e inteligente de los tres es el router o el ruteador y lo que hace es manejar de mejor manera lo que son las transmisiones de datos. El switch y el hub no son tan inteligentes, pero igual sirven para unir más de dos computadoras, 4, 5, 6, 10 para hacer redes pequeñas eh, y que se puedan comunicar entre ellas, ¿no? Básicamente la diferencia entre un hub y un switch está en la manera en la que transmiten los datos o los manejan y básicamente es relacionado con el ancho de banda. El ancho de banda es la velocidad de transmisión de datos por unidad de tiempo. Es decir, cuántos datos van a pasar por estos caminos en determinado tiempo, en un segundo, en una hora o en lo que sea, ¿no? La unidad de tiempo que queramos poner. Eh, ¿Y cómo lo hacen? El switch reparte de manera equitativa el ancho de banda, es decir, si nosotros tenemos un ancho de banda de 1 megabit por segundo, pues este lo va a repartir entre las computadoras que estén conectadas a él de manera equitativa, el mismo porcentaje. Y un hub, pues lo que va a hacer es que el equipo que esté transmitiendo en el momento le va a asignar todo el ancho de banda, es decir, el megabit por segundo, y los demás pues van a quedarse en el limbo por lo menos hasta que se libera ese ancho de banda. Entonces no hay uno mejor que otro, simplemente depende de las necesidades de cada organización y de cada red, pues el administrador de la red determinará cuál es la mejor opción, ¿no? Ustedes no se tienen que preocupar por eso, nada más tienen que saber que hay estos dispositivos por ahí disponibles para hacer las comunicaciones en las redes, ¿no? Un puente que sirve para unir dos o más redes y una antena de red que pues son estas estructuras grandes que encontramos ahí a lo largo de las avenidas o en diferentes lugares o locaciones para distribuir la red y que llegue a más y más y más lugares, ¿no? Bien, luego los cables. eh, los cables es un medio físico a través del cual pasan señales y esas señales pues van de forma analógica y se convierten después en digital, ¿no? Hay tres cables principales. El primero es el cable de red, que aquí lo tenemos representado. Es un cable, o más bien son varios hilos de cable normalmente de cobre, que tienen algún recubrimiento de plástico de algún color. Y aparte todos estos cables que son seis, no son ocho, también están recubiertos por un, por un plástico o tienen un recubrimiento plástico. ¿Para qué? Para que no haya interferencia entre lo que es o no estén al aire libre, ¿no? A la intemperie, lo que son estos cablecitos. Mm, Es el clásico cable de red, maneja buenas velocidades.
buena manejabilidad, sirve para interiores y exteriores, hay varias categorías y demás, ¿no? También lo pueden encontrar como cable Ethernet o UTP, es lo mismo. Em, Buena velocidad también. El cable de fibra óptica, este sí es distinto. Este cable por lo regular no se puede doblar demasiado porque pues su característica física es distinta. Este es un cable de alta velocidad porque no maneja tampoco lo que son pulsaciones eléctricas. Estas son pulsaciones eléctricas, electricidad, y aquí no, aquí pasan haces de luz. Prácticamente es luz. Sabemos que la luz viaja a velocidades mucho más veloces, entonces es un cable de mayor velocidad y de gran fidelidad, aunque un poco más delicado en algunos aspectos, ¿no? Este es un cable delgadito, pero existen diferentes eh, pues tamaños de lo que es el cable de fibra óptica y algunos gigantescos eh, que, que se utilizan, por ejemplo, para mandar señales ahí por el océano, ¿no? Entonces, es otro tipo de cable, mucho más costoso también. Y el cable coaxial es un poco más antiguo. Si se fijan, es el cable clásico que se utiliza para la televisión y tiene este conector y esta rosca que se acomodan en los diferentes dispositivos o se enroscan en los diferentes dispositivos y luego viene acá lo que es el cable que tiene un recubrimiento plástico que recubre pues un cable de cobre también que tiene también una malla alrededor y pues son básicamente para lo que son las tierras en la cuestión de electricidad. Es un cable no tan veloz, que tiene también a lo mejor algunas complicaciones con el ruido, con condiciones externas, pero igual se puede utilizar para lo que es exteriores e interiores y pues también es mucho más económico, ¿no? Entonces todavía se sigue utilizando el cable coaxial para muchas cosas, pero hoy en día la mayoría de las redes se manejan con cable de red y con cable de fibra óptica. Pasamos a las señales o ondas. Las señales u ondas estamos hablando de comunicación inalámbrica. No necesitamos cables para ello, lo que necesitamos es algunos dispositivos que emitan señales. Esas señales pasan a través de diferentes espectros que nosotros como nuestra vista común y corriente no podemos visualizar, sin embargo están por ahí funcionando y están esos espectros yendo de un lado a otro y tiene que haber un dispositivo del otro lado para que pueda percibir esas señales, ¿no? Que conozca estos idiomas. Los idiomas que se manejan aquí, pues básicamente son protocolos. Un protocolo no es más que una serie de reglas para que se lleve a cabo la comunicación y esas reglas pues están escritas y programadas en los diferentes dispositivos. Bien, ¿qué tipo de ondas o señales podemos utilizar en las redes de computadoras? Pues tenemos el clásico Wi-Fi. El Wi-Fi es una tecnología inalámbrica de corto alcance, si se puede llamar así, corto mediano. Vamos a decir que pues las redes Wi-Fi, dependiendo del poder del dispositivo, pues pueden llegar hasta 100 metros de distancia. Y esto se hace en un radio, ¿no? En un radio de N distancia. Las comunicaciones de este tipo son más, casi siempre circulares. Igual tenemos la comunicación por radio y también se pueden transmitir datos a través de las señales de radio. Tenemos también las señales de Bluetooth, que son comunicación inalámbrica, pero de corto alcance, unos 8 o 10 metros máximo. Y pues podemos comunicar, como viene aquí en el ejemplo, pues nuestro celular, las impresoras, cámaras, audífonos, bocinas, relojes inteligentes o a lo mejor hasta focos o bombillas inteligentes que podemos manipular a partir de nuestros teléfonos celulares. También tenemos las redes 5G, 4G, 3G, que son redes de datos que están ahí disponibles. Igual la emisión se hace a través de algún tipo de dispositivo o antena, pasa a través del aire y ahí andan volando esas señales, ¿no? Y si nosotros tenemos un dispositivo que sea capaz de entender estas señales, pues las podemos ocupar y utilizarlas para transmitir y retransmitir datos. Y lo que es el infrarrojo es inalámbrico, sí, es invisible, pues digamos que a nuestros ojos sí, pero tiene otro espectro o maneja otro espectro y pues es una comunicación que es directa o es lineal. Necesitan que los dispositivos estén alineados,
sobre todo el emisor y el receptor, para que se pueda dar la comunicación. Es mucho más lento. Si existe algún tipo de elemento que obstruya la comunicación, pues ya no se va a dar y entre otras cosas. Se sigue utilizando, sí, sobre todo para redes pequeñas de corto alcance, pero pues básicamente se utilizan mucho más las demás. Y bueno, dentro de las redes decíamos conjunto de equipos y o dispositivos interconectados por medio de cables, señales u ondas que comparten información, recursos y o servicios. Información. Bien, la información la vamos a manejar básicamente en archivos, archivos de computadora o archivos de celular. Digamos que es la unidad mínima de información, un archivo. Aquí tenemos diferentes, una carpeta que tiene archivos de formato PDF, de imagen, de página web, sonoros, de hoja de, perdón, de procesador de palabras y de presentaciones, por ejemplo. Bien, ¿cuál es el objetivo de las redes? El objetivo principal de las redes es comunicar personas a través de los equipos, pero dentro de esa comunicación, pues se dieron cuenta en algún momento que pues esto podía ir un poco más allá. O sea, no nada más el comunicarnos, hablarnos y decirnos cosas, sino también el poder mover lo que son datos sensibles e importantes para las personas, como son estos archivos. Yo genero un archivo y lo puedo mover de un lado a otro de la red. Si yo tengo una pequeña red en mi casa en donde a lo mejor hay alguna computadora que manejo más donde hago yo mis archivos, pues la puedo poner disponible para que las demás computadoras en mi casa o en mi oficina tengan acceso a esas carpetas, esos archivos y los puedan utilizar en cualquier momento. Esa es la idea de compartir información. Igual podemos nosotros salir a lo que es a lo mejor Internet y utilizar las mismas redes para compartir archivos como con estos servicios que seguramente ustedes conocen, ¿no? Google Drive, OneDrive y lo que es el Dropbox, ¿no? Entonces, con cualquiera de ellas, al final de cuentas, es el almacenamiento de archivos. No nos importa realmente en dónde van a estar. El chiste es que van a estar disponibles en cualquier lugar, en cualquier momento, bajo cualquier conexión, ¿no? Esto ya hablando un poco más de Internet, que viene más adelante. Pero bueno, lo principal es esto, tener un archivo aquí en esta computadora y que esté disponible con las demás computadoras que estén conectadas a esta red. Compartir información. Compartir recursos, tenemos recursos de dos tipos, tanto de hardware como de software. Eh, Principalmente, ¿qué es un recurso? Pues cualquier tipo de elemento que nosotros nos servimos de él para hacer nuestro trabajo. Entonces, dentro del hardware que se puede compartir, la idea es como que si nosotros, hay hardware que es indispensable, hay hardware que es esencial y que se requiere para cualquier trabajo de manera individual, en una estación de trabajo, en un equipo. El, por ejemplo, el monitor, por ejemplo, el teclado, el ratón y demás, ¿no? Ese es hardware esencial. Pero, por ejemplo, tenemos las impresoras, que es un recurso que es muy común el compartir. Bueno, ¿por qué se comparte una impresora? Porque si ustedes lo piensan bien, digamos en un laboratorio de cómputo, en donde se manda a imprimir, pues hay una impresora o máximo dos, ¿no? Y se comparten entre todos los miembros de la red. ¿Por qué no pensar en comprar una impresora o una impresora para cada computadora que hay ahí? Es un poco absurdo, ¿no? Sería un desperdicio de recursos. ¿Por qué? Porque la impresora no se está usando a cada momento. No es así como la pantalla que la tienes que ver cada que estás usando la computadora, si no, no te puedes comunicar con la misma. La impresora está ahí y cuando se ocupa, pues se imprime y ya, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué comprar 25 impresoras si puedes tener nada más una, mandar a imprimir y si alguien está imprimiendo al mismo tiempo, pues simplemente se manda a la cola de espera su documento y van saliendo de manera secuencial, ¿no? Entonces, para eso sirve compartir recursos, como para ahorrar en algunos hardware que a lo mejor serán no tan necesario conseguir, ¿no? Entonces, compartir, simplemente compartir. Y el software, también se puede compartir el software, se puede compartir a lo mejor lo que es un sistema de información. Digamos, tenemos una base de datos que compartimos en toda la organización y pues compartimos el software para ingresar a esa base de datos y que todos podamos manipularla y podamos tener los datos al día, ¿no?
y entre otros programas que se pueden compartir como el mismo procesador de palabras o algún software para diseño que se esté instalado en una sola computadora y que los demás puedan acceder a este recurso a través de la red, ¿no? Y también pues estamos hablando de un programa. Y los servicios, servicios podemos tener de diversos tipos. Vamos a poner este ejemplo por el de aquí de los juegos. Podemos compartir nosotros un juego que al final de cuentas viene transformado como si fuera un software o a lo que son archivos de computadora, vamos, pero digamos que ya con el conjunto entre archivos, carpetas y protocolos de comunicación, pues ya podemos hablar de un servicio. Podemos compartir nosotros un juego a través de la red y pues echarnos nuestras retas, ¿no? O echarnos nuestras competencias en una red, ¿no? Y también a través de Internet. Y lo que también podemos compartir es este mismo servicio de Internet. Si una computadora está conectada directamente a un módem y recibe servicio de Internet gracias a esto, pues nosotros podemos también esa computadora agregarla a una red y a través de ese equipo tener servicio de Internet. O sea que se puede compartir el mismo. Algo también similar a cuando ustedes hacen esto con sus celulares. Tienen un celular que tiene un programa o un contrato de datos casi infinito, y entonces lo que hacen es compartir los datos con sus compañeros que no tienen en el momento y necesitan hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Entonces configuran ahí su celular para que funcione como una especie de servidor y entonces le dé servicio a 5 o 6 o 10 equipos, ¿no? Y se acaben sus datos. Igual el celular no está hecho para ese tipo de trabajos, aunque igual y los da, por eso limitan el número de equipos a los cuales se pueden conectar directamente a él, ¿no? Se va a calentar el celular por lo mismo, porque es un trabajo sumamente complicado para las capacidades de hardware que tiene, en este caso, el teléfono celular.